Eh, bien, estábamos, en la clase anterior nos quedamos pendientes de terminar eh, el tema de la implementación de un sistema de control on-off eh, para aplicárselo al sistema térmico que estamos analizando. Obviamente este modelo de sistema de control se puede aplicar a cualquier otro sistema. Decíamos entonces en el final de la El agua clase bomba. que un sistema de control on-off se caracteriza por que la alimentación de energía al sistema se prende o se apaga intermitentemente en respuesta al requerimiento de la variable que se quiere controlar. Estamos nosotros en el caso de, nuestro caso es el más sencillo, de un tanque que se quiere controlar la temperatura del agua. Entonces, la idea es que tenemos una temperatura del agua que queremos medir en cualquier instante y no queremos que se sobrepase una temperatura de referencia. No queremos que pase. Y para evitar eso, pues actuamos sobre un actuador, valga la redundancia, que puede ser, digamos, en el caso de una corriente eléctrica, puede ser un solid state relay, un relay de estado sólido que nos prenda o apague nuestro sistema. Dependiendo de lo que queramos controlar, si queremos controlar flujo de agua, pues estaremos con una válvula. Para el caso on-off será una válvula solenoide, ¿sí? Para parar o cerrar o abrir el flujo, ¿sí? Depende de qué actuador vamos a poner aquí, dependiendo de qué estemos controlando, si corriente eléctrica, si flujo eléctrico, ¿sí? Si presión. Entonces, cada caso necesitará un actuador distinto y una señal también distinta. Si queremos controlar flujo, presión o temperatura, pues tomaremos la medida que necesitemos. Para nuestro caso, como les decía, necesitamos un control de la temperatura. Decíamos entonces que dependiendo de este actuador, la acción esa de controlar, ¿sí? En este caso nosotros estaríamos controlando la corriente, que a su vez significa un control de Q, porque Q es igual a I2 por R. Entonces, decir que si dejamos pasar corriente, ya sabemos que estamos dejando pasar una cierta cantidad de calor. Entonces, de una vez directamente asumimos que esta señal ya nos da un flujo de calor. Entonces, nuestro calor será o el máximo o cero, o máximo o cero o máximo. Entonces, tenemos un valor de Q máximo que depende de la resistencia que nosotros pongamos acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener presente el valor del calor máximo que ponemos acá. O sea, una resistencia, podemos decir una resistencia de 1000 vatios o una resistencia de 5000 vatios. ¿Sí? La que pongamos, eso es el máximo, no podemos sacarle más a esa resistencia. Entonces, cuando la prendamos, pues le daremos 1000 si la tenemos de 1000. Si la tenemos de 5000, pues le daremos 5000. No podemos con una de 1000 pedir más. El problema de esto, pues como veíamos en la clase anterior, era que pues se puede estresar, ¿sí? El sistema. No solamente la resistencia se puede de tanto prender y apagar, se puede quemar, el sólido este relay también se puede dañar. Para el caso de cargas resistivas, como veíamos, podíamos tener muchos ciclos de prendida y apagada. Para un caso de una carga inductiva o un motor, pues ya la cosa es más
de más cuidado y no podemos tener muchos ciclos de prendido y apagado. Eso nos lleva a que los tiempos de on con respecto a los tiempos de off, pues deben ser, sobre todo el tiempo de off debe ser un tiempo que sea relativamente largo para que, pues, por ejemplo, en un motor, por lo menos se alcance a parar y descanse un rato y luego vuelva a prender. Esa situación de que los tiempos de off y los tiempos de on sean no tan cercanos nos lleva a que podamos imaginar la siguiente situación. O sea, decíamos que si yo quiero controlar la temperatura del tanque, digamos, a unos 120 grados, yo no puedo poner los 120 y decir que se apague, que se prenda en 120, que se apague en 120. ¿Sí? Después de 120 ya se tiene que apagar porque no queremos más. Y que se vuelva a prender en 119.9. Entonces, decimos que para que demore un tiempo en volver a prender, tenemos que decir que dejarla que se enfríe, digamos, hasta un 115, ¿sí? 115 grados. Entonces, perdón. Entonces, tenemos que esperar un poquito a que se enfríe para volver a prender, porque si la prendemos en 119.9 tendremos problemas. Eso nos lleva a que, dependiendo de cómo vamos, si vamos subiendo o vamos bajando, en el proceso de, si ya estamos, digamos, en 114 grados, pasamos a 117, volvemos a 120, volvemos a 117 aquí, volvemos a 114 aquí, pues tendremos que, si estamos en 114 deberemos estar on, obligatoriamente, siempre. Todo lo que sea menor que 115 es on. Todo lo que sea mayor que 120 es off. Eso no tiene ninguna duda. Pero en el rango entre 115 y 120, pues tendremos un problema. Por ejemplo, que estamos en 117. Si vamos subiendo, pues estamos on aquí, pues deberíamos seguir on aquí, porque solamente apagamos hasta 120. O sea, el cambio lo hacemos en 120, no lo estamos haciendo en 117. Pero si vamos de para abajo, entonces estamos apagados y vamos bajando. Entonces aquí en 117 deberemos volver a estar off para que después solamente apagamos, cambiamos de estado solamente cuando volvamos a llegar a 115. Digamos, el análisis de ese comportamiento de un sistema de control on-off, pues nos lleva a que podamos implementar un algoritmo, ¿sí? Un algoritmo sencillo que nos permita a nosotros implementarlo en software. Entonces, ese algoritmo nos dirá, por ejemplo, que si la temperatura del agua o la variable que estamos controlando es mayor que la temperatura máxima, en este caso 120, pues obligatoriamente ya no tenemos ninguna, ¿sí? O sea, eso es la lógica, no tenemos ninguna opción de simplemente decimos que el calor debe ser cero, ¿sí? No tenemos ninguna duda. Entonces, la lógica del if, pues tiene la posibilidad de decir, bueno, y si no es así, si es menor, ¿sí? Si es mayor, no hay duda, pero si es menor, entonces en lógica, en la programación, eso se hace con una palabrita, una letra que se llama el else. De otra manera, else quiere decir de otra manera, si no es así, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, si no es mayor que 120, entonces será menor. Entonces, simplemente decimos que el Q sub I pues debe ser igual al Q anterior. Y recuerden que el Q anterior es simplemente nosotros podemos en nuestra programación guardar todas las variables en un vector. Entonces tenemos el Q sub 1, el Q sub 2, el Q sub 3, el Q sub 4, un vector donde estamos guardando el histórico de los calores. Entonces, el Q anterior de Q sub 3 es Q sub 2. Profesor, que ¿Sí? hay unos compañeros en sala de espera.
Esto no me aparece aquí. Voy a mirar, no me aparece. Siempre aparece en el este. Bueno, ya. A veces siempre aparece aquí y me, me interrumpe así en la pantalla, yo los acepto. Pero ya los acepté. Eh, entonces, ¿cuál es el Q anterior de Q sub n? Pues el n-1, el de I, el de anterior. Entonces, simplemente aquí sería decir que cuando estamos en el Q sub I nuevo, pues será igual al Q anterior, pues será igual al Q sub I menos 1. Ese es el anterior. Pero ahí estamos muy claros. Por ejemplo, si el anterior, si el Q sub 5 fue on, y este será, pasamos a este estado, el Q sub 6, pues será también on, el anterior. El Q sub 6 deberá ser igual al anterior. Entonces ahí está claro eso. Y decimos en la estructura sintáctica del programa, del lenguaje MATLAB, pues esto así es que se programa. O sea, hay que utilizar la palabra, el código if, else, y ya terminamos. Entonces él hará siempre, si no es así, hará la otra cosa. Entonces ya terminamos eso. Pero el problema es cuando sea menor. Entonces tenemos que poner otro if. Cuando la temperatura del agua sea en el tiempo i, o sea, en el vector, sea menor que la t mínima, entonces el calor en ese estado debe ser simplemente ¿qué? On. Por debajo de 115 será on. Y on es decir, Q máximo. Debemos conocer ese valor. ¿Mandamos los 1000 vatios o mandamos los 5000? Ese es el Q máximo. Prendemos la resistencia a todo. Dejamos pasar toda la corriente y simplemente mandamos los 100.000 o los 5.000 que tengamos, o los 10.000 o los 20.000. Pero no podemos mandar más que eso. Si tenemos 1.000, mandamos 1.000. Y aquí no necesitamos pues, hacer ningún else, porque simplemente decimos, podemos decir en, de una vez termine. Y este código tan sencillo como ustedes lo ven ahí, que es una cosa que no tiene, nos reemplaza, o sea, ese código nos puede reemplazar cualquier mecanismo eléctrico, electrónico, mecánico que haga una implementación de un sistema on-off. Por eso la electrónica nos ha salvado tanto, los computadores. Esto lo podemos hacer en un Arduino. Esto puede ser un Arduino, ¿sí? Una tarjeta de Arduino, que es la que hace esto. Esto puede ser un computador, puede ser un PLC, ¿sí? Lo podemos montar en cualquier elemento que tenga la posibilidad de programarse en software, ¿sí? Inclusive puede ser un computador y le ponemos una interfaz, ¿sí? Nosotros aquí tenemos, por ejemplo, ya en la universidad, pues lo que tenemos es un computador y le ponemos una interfaz, que son las interfaces de National Instruments, ¿sí? Teníamos, en National Instruments tenemos los ríos. Río es un nombrecito que le dan a unas interfaces, ¿sí? Interfaces que son interfaces digitales o analógicas, que uno se las conecta a una tarjeta y la conecta con el computador, así como conecto yo cualquier memoria, ¿sí? Por un USB puedo conectarla y ella me lee, me recibe esa información y luego me manda la señal de control y sale por el mismo río. Entonces habrá ríos de entrada, ríos de salida. ¿Sí? Hay mucha tecnología detrás de eso, como digo, Arduino, PLCs, específicamente interfaces para conectar con computadores, como son las de National Instrument de Río. ¿Sí? Y eso hay mucho, de eso hay mucho. Lo importante es que lo único que tenemos nosotros es que programar esto, que allá el río sabrá interpretar ese código. Lo mismo en un PLC o en un Arduino, nosotros simplemente tenemos que programar esto y ya. Y sale la señal y el sistema el actuador lo tomará, la señal de control, y esa señal de control será la que permite que pase o no pase la corriente. Yo aquí estoy poniendo el Q, pero allá sencillamente en el río no voy a sacar Q, allá saco I, saco una señal o una señal de voltaje equivalente, ¿no? Entonces lo convierto en voltaje. Voltaje cero, voltaje máximo, ¿sí?
Entonces, voltaje cero, voltaje máximo, si esto está controlado por voltaje. Si recibe un voltaje de control cero, entonces él no deja pasar nada. Si recibe un voltaje de control 10 voltios, de 0 a 10 voltios, entonces deja pasar el máximo y ya. Entonces, eso es lo que yo puedo hacer. Aquí estoy esquematizando que eso finalmente, ese voltaje se convertirá en un calor aquí. Entonces, lo esquematizo así para no meter otra función de función. No vale la pena. Bien, entonces, eso ya lo podemos implementar en nuestro programa. Entonces, ¿nosotros qué teníamos? Nosotros ya hicimos nuestro modelo o sea, nosotros ya tenemos nuestro tanque y aquí está el modelo del tanque, ya una serie de instrucciones que ya las hicimos para modelar el sistema del tanque. Ahora lo que tenemos que meterle a este tanque, meterle adicionalmente otras instrucciones a este modelo, meterle otras instrucciones que sean las instrucciones de control. Entonces, este es el modelo del control y estas amarillas son las instrucciones, ¿sí? Le damos las instrucciones, las ecuaciones del modelo físico del tanque, ¿sí? Y eso pues me dará el complemento de esas dos, pues me dará un sistema controlado. Bueno, entonces eso lo hacemos, vamos a ir entonces ahora sí a verlo, como lo veríamos en un simulador basado en MATLAB. Aquí tengo el MATLAB, ya sabemos que MATLAB lo abrimos y siempre me tomo el pelo para arrastrarlo. Entonces lo abrimos y ya. Entonces vamos a abrir. Yo ya tengo hecho el programa ese, entonces simplemente abro, digo New, busco una aplicación, un guide y lo encuentro allá, en alguna carpeta. Entonces aquí está, me dice que uno existente, abra uno existente, no uno nuevo, es uno existente, y le digo que me lo busque. Como yo estoy en la carpeta esa, pues tengo la carpeta, entonces tengo ese programa se llama tanque MATLAB con control on off, pues lo abro. Y aparece pues lo que ya hemos esquematizado de lo que es un control, de que lo que es un programa en MATLAB, con las entradas y las salidas acá y el botón de ejecución. Aquí está lo que es los datos que voy a poner de entrada, los datos que quiero que salgan. Aquí en estos diagramas solamente quiero mostrar de pronto la salida de cómo funciona el control. Ya veremos qué mostramos aquí. Aquí voy a mostrar las temperaturas y aquí voy a mostrar los calores. Y detrás de esto pues está el programa. Entonces voy allá a ejecutar, que es el botón, y usted sabe que es la ventanita, una ventanita para ir a mirar el código. Entonces el código, como vimos en la clase anterior, pues sería sencillamente leer los datos, lo mismo, o sea, de esto no cambiamos nada, simplemente que ahora tenemos que introducir en la lectura de datos, pues vamos a introducir otros dos, que es los límites del control on-off, ¿sí? Entonces, la temperatura de referencia superior y la temperatura de referencia inferior. Esas sí las tenemos que leer ahora. Acuérdense que tenemos que decir entre qué temperaturas queremos nosotros controlar, porque el on-off no lo podemos controlar si no hacemos esa identificación de los máximos y los mínimos. Bueno, entonces una vez que tenemos leído todos esos datos que necesitamos, la temperatura, necesitamos todas las variables físicas del modelo, cuánta es la masa y el calor específico del agua, cuál es el coeficiente de transferencia de calor por el área, cuál es la temperatura inicial, las condiciones iniciales las necesitamos del agua, la condición de cuánta masa tiene el recipiente, cuál es el coeficiente del recipiente con respecto al ambiente, cuál es la condición inicial del recipiente, temperatura inicial, cuál es el calor máximo. Entonces aquí digo, cuál es la resistencia que yo tengo. Una de 1000 vatios, de 5000, de 10.000, la que yo quiera, la que yo ponga. Es importante que nosotros tengamos esta
el ojo puesta sobre este calor, porque, digamos, no en este caso, sino en el caso de otra estrategia de control, el calor máximo que la resistencia puede dar en un momento puede ser inferior a lo que pida el controlador. Entonces, ahí tenemos que tener cuidado con eso, pero lo veremos más adelante. Para el caso, pues esto será simplemente, en el control no, pues sí, será simplemente que vamos a aprender o cero o este valor. La temperatura ambiente necesitamos y las temperaturas de referencia y el tiempo que vamos a hacer el análisis. Luego, como ya lo explicamos en la clase anterior, el proceso es un proceso de crear un vector, unos vectores. Los vectores se inicializan. En este caso tenemos que inicializar no solamente las temperaturas y el tiempo, sino también inicializamos el vector de calor. ¿Sí? Recuerden que necesitamos iniciar el vector de calor porque ese vector es variable. Ahora el calor es variable, puede ser o cero o máximo. Por eso tenemos que decir cuándo es cero y cuándo es máximo en el histórico del tiempo, a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que inicializar también el vector de calor. Y aquí calculo la primera derivada. Cuando i vale 1, calculo la primera derivada, porque también voy a guardar, quiero guardar las variación de la temperatura, la derivada, o sea, cómo está variando la derivada de la temperatura del agua con el tiempo, si la quiero. Si no la quiero guardar, pues no meto vector, sino simplemente la dejo con una variable que se calcule cada vez. Y el modelo, como ya veíamos, el modelo era que la temperatura nueva era igual a la temperatura anterior más el gradiente de temperatura, que eso es la definición de una pendiente, la derivada por el tiempo, por el cambio de tiempo, y calculamos cuánto cambió la temperatura en ese periodo de tiempo y nos da la temperatura en el tiempo siguiente. Calculamos la derivada de la temperatura. Aquí fíjense que aquí la derivada de la temperatura del recipiente si no la voy a guardar, no la quiero guardar, simplemente la calculo cada vez porque no la quiero guardar, ¿para qué? ¿Sí? Entonces simplemente la dejo así y calculo cada vez, la calculará de nuevo y no la guardamos. Calcularemos la temperatura del recipiente nueva como la temperatura del recipiente anterior, más esa derivada que voy calculando cada vez porque estas temperaturas del agua I y RI van cambiando. Luego actualizo el índice para el siguiente paso y actualizo el tiempo. Entonces ya tengo eso. Pero ahora tengo que implementar el control. O sea, al mismo tiempo que calculo las nuevas temperaturas, pues esas mismas nuevas temperaturas me van a servir a mí. Cada nueva temperatura me va a servir a mí para determinar qué calor voy a mandar. Si mando más, si mando cero o mando máximo. Entonces, ese control lo tengo que ir a hacer simultáneamente con la evolución de las temperaturas del agua, que es la que estamos mirando como variable a controlar. Y eso seguirá dentro de ese proceso, dentro de ese while, dentro de esa repetición y repetición que estamos haciendo, mientras el tiempo, ¿sí?, sea menor que el tiempo que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, vamos actualizando el calor. ¿Cómo actualizamos el calor? Pues a través del control. Entonces, aquí ven la estrategia de control, pues es la misma que ya le puse allá, es simplemente copiar eso, un poquito de código ahí. Si la temperatura del agua, lo que vamos calculando aquí, que va subiendo, 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 es mayor que la temperatura de referencia superior, entonces apague. De otra manera, coja el calor anterior. ¿Sí? Acuérdate que aquí nosotros debemos haber inicializado también el calor, o sea, el calor ya lo inicializamos. Suponemos que arrancamos apagados. Arrancamos apagados. ¿Sí? Si la temperatura es baja, pues de una vez lo prenderá. ¿Sí? Lo prenderá. Entonces, por ejemplo, nosotros arrancamos con 20 grados, pero arrancamos apagados. Entonces, ¿qué pasará aquí? Digamos, la temperatura actual es 20. Entonces, él calculó 20. ¿20 es mayor que 120? No. Entonces, él dice que 0. Entonces, sigue apagado. No se mete por el else, simplemente salta, ya salió. 20 es menor que la inferior, sí. Entonces, de una vez, pum, mire que de una vez la prende. Entonces, la prendió. Y aquí actualizo, como tengo que actualizar la temperatura con el nuevo calor, ¿sí? Con el nuevo calor, porque el calor es el que da la pendiente, el nuevo calor me dará una nueva pendiente.
Entonces, porque está la pendiente, está el balance de energía, que es el calor que está entrando con la pérdida convectiva. Entonces, esa tengo que hacer la nueva temperatura, el nuevo gradiente lo tengo que hacer con el calor actualizado. Y luego simplemente hago un dibujo. ¿Sí? Ploteo en un ACES 1, ploteo la temperatura, el vector de temperatura y el vector de temperatura de recipiente y temperatura de agua. Y en el otro, pero pinté dos plots allá, que se llama el ACES 2, ploteo el calor para que veamos ambas cosas. Entonces, ahí tengo esa posibilidad de plotear el calor. También podía plotear, ¿sí? Poner otro plot, pero usted ve que no me caben allá tantos plots. Entonces, puedo hacer que o ploteo el cubo o en otra oportunidad aquí, aquí en el código puedo plotear la derivada para que miremos cómo varía la derivada de la temperatura. Bueno, entonces ya está el programa, este es el programa, esto ya es el código que simula, que estamos simulando en un papel o en un computador. Esto es un papel donde escribimos este código, ¿sí? Estamos simulando el comportamiento del sistema. Entonces, como si fuera lo físico, porque estamos representando mediante ecuaciones la situación física de lo que pasa realmente allá cuando yo pongo el sistema a trabajar físicamente. Cuando yo corro este programa, pues obviamente él me mostrará una simulación de cómo se comportaría el sistema en la realidad. ¿Sí? Entonces yo le digo simplemente corra. Entonces aquí voy acá, le digo en el guide, en este guide le digo, bueno, corra. Y entonces él me lo vuelve del estado de edición, me pasa a otra pantalla que es el estado de ejecución. En el estado de ejecución yo no puedo cambiar, yo no puedo hacer, digamos, cambiar el tamaño de esto ni el tamaño de esto. Simplemente sí puedo cambiar los valores de los cajones. O sea, yo puedo decir, para poder simular fácil, yo puedo cambiar la temperatura de entrada, la temperatura de salida, la temperatura máxima, la temperatura mínima. Puedo jugar con eso. Entonces eso me queda fácil porque no tengo que ponerme a hacer cambios en el código, sino los puedo hacer aquí y correr varias veces el programa para ver qué pasa. Entonces, nuestro sistema supone, digamos, en un momento inicial, ¿sí? Supone que nosotros vamos vamos a tener una resistencia de 4.000 vatios. Recuerden ustedes que 4.000 vatios es ya vimos ese análisis, con 4.000 vatios el sistema podría alcanzar teóricamente 220 grados. Nosotros le estamos pidiendo 120, luego aquí tenemos que regular. Pero si yo pongo aquí no 4.000, pero es lo bueno aquí, yo pongo aquí 1.000 nada más y le pido 120, con 1.000 vatios, si ustedes recuerdan, el sistema no es capaz de alcanzar. Es como poner a un motor de 1.000 vatios. Bueno, imaginemos que es un motorcito de un Fórmula 1. Si le pongo un motor de 1.000 vatios, él no es capaz de alcanzar. Imaginémonos que corresponden a velocidades. Entonces, con 1.000 vatios, un motor de 1.000 vatios, que es de Renault 4 por ahí, eso no es así, sino simplemente para que hagamos la imagen, hacemos la abstracción. Un motor de 1.000 vatios alcanza 70 kilómetros por hora. Entonces, ¿cómo le voy a pedir yo con 1.000 vatios? Le voy a pedir 120 kilómetros por hora. ¿Sí? No puede. Entonces, por más de que lo acelere al tope, 1.000 vatios no son capaces de llevar esa masa de agua a 120 grados. Lo mismo nunca llegará a 120, llegará máximo a 70. Entonces, en ese caso, si yo pongo esta situación, pues yo no voy a ver ningún control, ¿sí? Porque nunca llegará a 120. Yo quiero que empiece a controlar, fíjese que la condición dice, si la temperatura es mayor que 120, el calor 0. Entonces, ahí es donde apaga, pero aquí no va a apagar nunca, porque nunca va a llegar a 120. Nunca. Entonces, ¿cómo va a controlar? Entonces, el sistema simplemente se comportará como si estuviera solito y llegará a la temperatura máxima que puede alcanzar con 1.000 vatios. ¿Sí? Entonces miremos, si nosotros ejecutamos eso, ustedes ven eso. Mire que aquí desafortunadamente puse aquí 400 tiempo de segundo muy poquito, voy a poner 4.000 segundos para que veamos más tiempo. Vamos a jugar con todo eso. Y ustedes ven que lo que pasó fue eso, mire, nunca controló.
Simplemente llegó a 70, mire. Con 1000 vatios lo único que pudo llegar fue a 70. Y le estamos pidiendo 120 y 115. ¿Cómo va a controlar si no, nunca va a llegar allá? Nunca va a ser capaz de llegar allá. Con 1000 vatios no va a ser capaz. Para que llegue a controlar, yo necesito que tenga una potencia, la resistencia, mayor que la potencia que necesito para alcanzar los 120. Ya sabemos que eso es 2000 vatios. Y ya hicimos esos análisis allá atrás. Si yo pongo 3000, ¿sí? Ya ustedes van a notar que 3000 es más que lo que se necesita para alcanzar 120. O sea, este motorcito, este motor, ya es un motor que permite alcanzar velocidades de más de 120 kilómetros por hora. En este caso, de más de 120 grados. Entonces, en este caso, sí controlará. Entonces, si no te le digo ejecutar, miren aquí esta temperatura, alcanzó 70. Ahora queremos 120, que se limite a 120. Con 3000, si nosotros la dejamos solo, él llegará a una temperatura más alta, de 120. Pero nosotros queremos limitarla a 120, precisamente eso es lo que hace el control. Entonces decimos, ejecute. Entonces miren ustedes que ya se paró aquí en 120. Mira, aquí no pasó nunca de 120. Mira, aquí está 150, nunca pasó de 120. Y empezó a aprender y a apagar. Aquí vemos que pues eso no se nos ve, se nos da porque él alcanza rápidamente la temperatura y estamos aquí 4000 segundos, estamos perdiendo mucha imagen, ¿sí? Mire que aquí perdemos mucha imagen de lo que puede dar el MATLAB en el plot, mostrando lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces ustedes ven aquí que esto no se ve. Entonces para evitar eso yo digo, vamos a ir solamente pues hasta unos 700 segundos, para que nos muestre apenas esta zona, la zona inicial, para que tengamos más, hagamos un zoom. Entonces un zoom lo podemos hacer aquí, si ponemos aquí 700 segundos. Sí, nada más 700 segundos. Si ponemos 700 segundos, pues veremos lo mismo, pero hasta 700 segundos. Y entonces veremos que todo este espacio que tenemos aquí se va a ver más amplio. Pero no va a cambiar, o sea, llegará a 120 y controlará. Entonces ahí vemos que en 700 segundos, ¿sí? Aquí el cuadra hasta 800, el cuadra de 200, entonces pongamos 800, entonces para que no quede, que no lo corte ahí. Pues mire que a 800 segundos llegó, el plot mostró 800 y mostramos claramente que él empieza a prender y apagar en 120, prende y apaga, 120, 115, 120, 115, 120, 115. Y aquí se ve que esta gráfica es la gráfica de la temperatura y esta es la gráfica del calor. Arriba será la gráfica del calor. Voy a ponerle, ¿sí? Voy a ponerle para ejercitarnos un poquito. Bueno, yo quiero ponerle que aquí arriba encima nos indique que esta es la gráfica del calor. Entonces voy y traigo un texto, ¿sí? De aquí, un texto, lo pongo aquí encima, si lo amplío porque voy a poner bastante, entonces este texto estático, y le cambio el contenido. Para cambiar el contenido, entonces yo hago botón izquierdo, doble botón izquierdo, y me sale aquí que yo puedo cambiarle el contenido del string que está conteniendo él para decirle, no, muéstreme ahí que diga el calor instantáneo, ¿sí? Suministrado de la resistencia, pues no me queda mucho resistencia. El calor instantáneo que la resistencia da. Bien, enter. Listo, ya. Entonces, ahí me queda, ahí me muestra calor instantáneo de la resistencia. Entonces, ahora vuelvo a correrlo para que vean que él me dice que voy a guardar. Entonces, ahora sí aparece calor instantáneo de la resistencia. Bueno, se borró lo otro porque no amplié esto. Tengo que ampliarlo más para que muestre resistencia. Digo, corra. Y ahora sí aparece calor instantáneo de la resistencia. Volvemos otra vez a 800 para que muestre. Ponemos 3000 porque la resistencia es de 3000, mayor que lo que 120, y ejecutamos. Entonces me muestra, ahora sí dice aquí que esta grafiquita corresponde, para que uno sepa, el calor instantáneo que la resistencia entrega. Entonces entrega, mientras que está aquí en esta zona que está frío, hasta que llega la primera vez a 120, pues él entrega el máximo. Mira, aquí está prendido todo el tiempo, entrega 3000, mire, 3000.
3.000, 3.000, 3.000, 3.000. Cuando llegó la primera vez a 120, en el segundo como 300 y pico, entonces él se apagó, pero se bajó la temperatura, entonces volvió, prendió. Entonces, este es el problema de estar prendiendo y apagando, que no sean muy, muy Profe, muy, una pregunta. ¿sí? Eh, Uno no puede ver, como le digo, como decir entre el segundo 400 y 600, ¿puede también poner esa opción? Entre el segundo 400 y 600, no solamente. Sí, solamente Pues, como para ver esa sección. pues no lo he intentado. Tocaría cambiar en Sí, el while o en la iniciación de la sí, variable podríamos x hacer eso, ¿no? para Digamos, que... hacerlo programado, pero digamos de pronto como hacen allá en este que uno coge aquí y cierra aquí un poquito y no, pero realmente pues eso sí es una jugadita que hay. Yo sí le puedo decir en el código, le puedo decir que solamente me lo calcule del tiempo tal al tiempo tal, pero eso es poner no, pero es que no. Sí, 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 pero yo no, usted no sabe, usted que le muestre hasta esto, no, pero yo quiero mirar el transitorio, es que nosotros, lo importante es mirar que nosotros arrancamos de un estado frío para llegar a un estado donde nosotros queremos, ¿sí? Eso es lo que, Yo lo lo que decía, profe, yo lo decía era como con la intención de ver cuánto tiempo transcurre entre bajar y subir la temperatura. O sea, como para ver ese escalado. Sí, eso lo podemos escalar, pero eso se puede, digamos, de pronto si yo digo, yo sé que aquí es 300, entonces yo pongo aquí, yo digo que hasta 400. Si yo miro 400, de pronto podría mirar más, se me vería más ese pedazo. Mira, aquí se ve, entonces ya vemos más, aquí abajito veremos más cuánto tiempo gastamos. Entonces aquí ponemos la línea, entonces estamos como en el segundo 380, aquí estamos en el segundo 390, pues como cada 10 segundos se ve eso ahí. Aquí también se ve, mire. ¿Sí? Eso ya. Otra cosa sería que yo programara eso para decir, en el programa, decirle, bueno, mide el tiempo y me calcula el tiempo entre cada salto. Eso lo podría hacer. Eso ya es estrategia de programación. O sea, usted podría decir, aquí tengo, en el en el callback, usted puede programar. Todo eso sí, pero ponernos a hacer esa vaina no es el objetivo. Eso ya sería, digamos, estrategias de programación. Entonces usted puede decir aquí, en cada vez de esta, entre cada cambio de Q sub i con el Q anterior, hágame el favor y me mide, me guarde el tiempo y me guarde el tiempo siguiente. Entonces me mira en el Q sub i tal cuál será el vector de tiempos. ¿Sí? El vector de tiempos. Podríamos hacerlo, pero yo no puedo poner a programar. Eso se puede programar. Decir, por ejemplo, hacer un vector de delta t. ¿Sí? ¿Cuánto vale el tiempo en el tiempo t sub i y cuánto vale el tiempo en la diferencia entre t sub i y t sub i más 1? O sea, hacer una variable que me guarde un delta t, pero de los t, del tiempo en el cual cambia la esta. Se puede programar, pero yo no. O sea, eso ya es como decir ganas ya eso ya se los dejo a ustedes para que ustedes se ejerciten en la programación. Porque lo que me interesa a mí aquí, pues es mostrar, digamos, lo importante, que sí controló y que la lógica me lleva a mí a decir, bueno, yo aquí puedo mirar que son tantos segundos, ¿sí? Puedo decir, bueno, yo quiero que sea más lento, que el cambio ese que no dure, no se demore más. Pues entonces, eso se debe a que usted puso una resistencia muy, muy grande. Entonces usted pone una resistencia de 3.000, fíjense ustedes que una resistencia de 3.000 sin cambiar nada más, entonces ya mire, se estiró más, se demoró más y se estiró más. Si usted pone una de 2.200, que usted sabe que con 2.200 sí la alcanza, pero entonces ahí se demorará más, tengo que poner 800 segundos, entonces yo juego ahí con eso y miro. Y entonces me faltó un poquito, voy a poner 900 para poder ver. Pero ahí me veo, 900. Entonces yo puedo decir 800, 900. Mire que prácticamente dura apagado desde el segundo, como el segundo 810 hasta el segundo 800. Porque esto es 900. Aquí no marco el de 1000, te voy a poner 1000 para que muestre 1000, que muestra 1000 segundos. Entonces yo le digo ejecute, entonces ahí veo. Entonces ahí me muestra
me muestra los tiempos. Entonces este tiempo yo puedo mirar ahí cuánto sería de tiempo en la gráfica. Como le digo, eso no nos podemos poner a perder tiempo haciendo programaciones que se pueden hacer. O sea, usted puede, con estos datos, usted puede hacer lo que quiera. Pero aquí lo observa. Si usted ve, si usted pone una resistencia cercana a la que se necesita para 120, pues usted demorará más tiempo en lograr el este. ¿Sí? Pero si usted pone una resistencia más grande, ¿sí? Si usted pone una resistencia de 3000, pues obviamente, eso es como cuando usted tiene un carro. Si le pone un motor grande y usted quiere cambiar la velocidad, pues rapidito, o sea, en lo que dicen, un carro en 3 segundos alcanza los 100 kilómetros por hora, en cambio un Renault 4 demora 2 horas. Entonces, el tiempo que se demore en ir de 115 a 120, pues depende de qué tan potente sea la resistencia. Si la resistencia es apenas de 2200 vatios, porque está casi en el límite, ¿sí? Entonces se demora tiempo, ¿sí? Pero si la resistencia es de 4000, pues no se demora nada. Mire que entonces, mire, ya rápido. Primero, no se demora en alcanzarlo. Y segundo, no se demora nada en volver otra vez a enfriarse y calentarse. Él calienta rápido y enfría rápido. Entonces, esa es la situación que sucede ahí. Por ejemplo, usted ve que los tiempos de enfriamiento son como largos, ¿sí? Son cortos, perdón. Siempre serán cortos. ¿Por qué? Porque, digamos, de pronto esta pérdida de calor aquí es una pérdida de calor bastante alta. Si yo, digamos, la bajo aquí, voy a bajar a 10, nada más la pérdida, el coeficiente de pérdida, seguramente se va a demorar más voy a jugar con él, no lo he hecho, pero mire si se demora más. Mire que se demora más en apagar, y si le pongo 5, pues se demora más en los tiempos de apagado. Mire, aquí se demora más en los tiempos de apagado, porque le estoy poniendo resistencia. Si le pongo 1, pues se demora más en los tiempos de apagado. Mire todo el tiempo que demora apagado, y el prendido con 4000 de una. Sí, mire que demora apagado mucho tiempo, y luego prendiéndolo con 4000. En cambio, si le pongo ahora, le voy a poner 2200, o sea, esto es como aislar el tanque. Aquí estoy aislando el tanque, ¿sí? Aislándolo para que se demore tiempo en perder. Eso es lógico, eso es lo lógico. Si usted aísla el tanque y le pone un coeficiente bajo, es como si lo estuviera aislando. Si lo aísla, entonces se demora mucho en enfriarse. Ahí se ve claro. Y si le pongo aquí 2200, pues se demorará tiempo en enfriarse y tiempo en calentarse. Entonces mire que aquí los tiempos, ya el tiempo de calentarse es más. Y si le pongo 2100, pues se demorará más en calentarse. Ahí se demora más tiempo en calentarse. Ya si le pongo menos de 2000, pues nunca controlará, porque llegará, si le pongo exactamente 2000, que es lo que logra, nunca controlará. O sea, simplemente la curva, bueno, le tengo que poner 1999 para que veamos que no es capaz de llegar. Simplemente, ¿esto qué le está pasando? Es que con este 1, ya la estabilidad es en otro valor, entonces ya no es el mismo, ya no es la misma estabilidad, ¿sí? Ya no es la misma estabilidad. Seguramente con este 1, la temperatura que alcanza con 1900, como tiene pérdida baja, esto es capaz de llegar a una temperatura más de 120. Es por eso, ¿sí?, que está pasando esto. Nosotros estábamos hablando de una resistencia de 2000 vatios, pero cuando esto valía 25. ¿Sí? Si yo le pongo con 25 que pierde, entonces ahí sí no controla, mire. Simplemente no controla, porque estamos hablando de esto. Pero todo eso depende de los valores. O sea, yo puedo jugar con cualquier valor de estos para decir, por ejemplo, ¿por qué se está demorando tanto 1000 segundos en calentarse? ¿Por qué? Porque las masas son altas. Si la masa esta fuera más pequeña, si no fuera 4200 y no fuera 1000 nomás, tenemos poquita masa, y poquita masa de esta, por ejemplo, 800 nada más, pues obviamente el tiempo que llegaría no sería 1000, en 1000 segundos ya sería capaz de llegar, mire. ¿Sí? Eso es lógico. O sea, todos esos comportamientos son el código, digamos, la simulación nos lleva a que tiene que responder como nosotros pensamos. Si las masas son pequeñas, pues rápidamente se calienta.
Si las masas son grandes, pues se demora. Si usted es un peso pesado y le pegan un puño, pues un peso mosca, pues un peso lástima, pues no se cae. Por eso no ponen a pelear un peso pesado con un peso lástima. Porque el grande le pega al chiquito y lo bota al suelo de una. O sea, no se demora nada en cambiar de estado. En cambio, el otro no cambia de estado por la inercia. Entonces, la inercia de esto es la masa. Entonces, nosotros estamos hablando aquí de 4.200. Y todos esos estudios pues se pueden hacer aquí. Precisamente esa es la ventaja de tener esto. ¿Sí? De tener esto, sí, de tener este modelo, porque ese modelo, entonces aquí para este caso, pues con ese modelo y 1900 pues no alcanza, pero si yo digo 2000, seguramente sí alcanzará, porque alcanza los 120, pero le falta todavía tiempo, entonces se demora mucho, entonces le decimos no, pues entonces pongamos 2000 segundos. Entonces 2000 segundos sí es capaz de llegar a la temperatura de los 120, porque 2000 sí es capaz de llegar a la temperatura. No controla nunca, pero porque 2000 no es capaz de pasar de 120. ¿Sí? Ahora, si yo le pongo 4000, pues ahora sí, si le pongo 3000, ahora sí le toca controlar, porque 3000 es mayor que 2000, y entonces ahora sí le toca controlar, entonces ahí sí controla. Y controla, pues, según esa estrategia. Los tiempos, para buscar esos tiempos, pues usted puede hacerlo programado, usted puede saber, usted puede hacer una estrategia, una programación donde diga, la primera vez que pase por 120, usted puede calcular cuánto tiempo se demora. Eso con programación, eso es fácil de hacer. Pero eso, digamos, nuestro objetivo aquí no es aprender a programar, a hacer esas estrategias que yo, si me pongo a hacerlo, pues lo hago, ¿sí? Yo podría saber cuánto demora este tiempo, cuánto demora todo este tiempo, yo podría hacerlo. Pero, como le digo, no estamos aprendiendo a programar, sino simplemente estamos aprendiendo sistemas térmicos. Entonces, si queremos hacer eso, pues lo podemos hacer, pero ya es otro, nos demoramos, o sea, haciendo eso, no vale la pena. Eso es lo que quiero mostrar, ¿no? Que el controlador controla, ¿sí? Y que hay algunas cosas que hay que observar. Principalmente dos cosas: el tiempo que se demora, ¿sí? Y el efecto que tiene la potencia máxima de la resistencia sobre el proceso de control. Si la resistencia es menor que la que se requiere para alcanzar la temperatura, pues obviamente no va a controlar. Si la resistencia es mayor, pues controlará. Pero entre más grande sea, pues menos tiempo se demorará en los estados on-off y menos tiempo se demorará también en alcanzar la primera vez la temperatura, porque la inercia está definida por las masas. Entonces, si yo pongo aquí 2000, 2500, ¿sí? Pues se demorará menos, se demorará más que con 3000. O sea, usted ve que este punto se demorará más, pero lo vemos un poquito más a la derecha y se demorará más en tiempos prendidos y apagados, que eso es lo lógico, lo lógico, lo lógico, ¿sí? Bueno, entonces, ustedes ven acá que esta prendida y apagada, pues es problemática. Estar prendiendo y apagando, si es un motor, nos lo vamos a tirar. Y fuera de eso, el otro problema es que si nuestro sistema no aguanta que nosotros queremos es un sistema de control más efectivo, pues no podemos aguantarnos esto. Para, pues decirlo, para, pues aquí, digamos, la oscilación, esa que vemos allá, de prender y apagar, esa oscilación, que nos dice aquí tengo la temperatura de referencia 120. Si la oscilación es, vamos a poner un caso de un aire acondicionado para que no, ¿sí? Es lo mismo. Si yo estoy controlando que yo quiero controlar a 24 grados acá, la gente confortable. Y cuando llega a 24 grados el aire acondicionado se apaga. Y yo quiero volverlo a apagar cuando sea 20. Para que la gente, pues entre 20 y 24, pues no van a notar. ¿Sí? O pongo aquí 22. 22 y 24, ese es el rango en la diferencia de temperaturas del máximo y el mínimo para que el control prenda y apaga. Yo sé que las personas en un cuarto frío no van a notar mucho esta variabilidad, ¿sí? Él notará que cuando baje a 22, él vuelve y prende. Y cuando llegue a 24, él apaga el aire, ¿sí? Entonces,
Perdón, al revés, aquí sería al revés. Cuando llega a 24 lo prende y cuando llega a 22 lo apaga. Aquí es un comportamiento, digamos, de espejo con respecto al anterior. Entonces tenemos que voltear simplemente la estrategia. Pero es lo mismo, o sea, por 24, a más de 24 tengo que prenderlo porque la gente a 25 se va a sentir mal. Y menos de 22, pues también. Y esto lo hago pues porque de todos modos no voy a dejarla bajar más. Porque si no es prendido, voy a tener un gasto de energía que es inoficioso para que la gente déjala bajar a 18, por ejemplo. ¿Qué pasaría? Pues se demoraría más. Y entonces estaríamos más tiempo prendido el compresor. ¿Y eso para qué? Entonces gastar plata. Pero este rango de temperatura, este cambio de temperaturas que está ahí, pues la gente no es un problema. No es un problema para la gente, digamos, para el objetivo, no es un problema para el objetivo de controlar el confort de las personas. Entonces, un sistema on-off de las personas. Entonces, un sistema on-off sería válido. Sería un sistema válido para hacer este tipo de aplicación. Confort de personas sería válido. Y no nos gastamos mucha plata en controladores más sofisticados. ¿Sí? Simplemente prendemos y apagamos, prendemos y apagamos. La gente feliz. Y usted lo ven que los termostatos hacen eso, de los aires acondicionados. Pero si, por ejemplo, esto es un aire acondicionado o el agua que yo necesito aquí es un agua que no la necesito, pero precisa. O sea, que, digamos, si fuera un aire acondicionado, yo digo, no, es que yo necesito que la temperatura se mantenga por allá. Estoy haciendo un cuarto frío y necesito que la temperatura del cuarto frío sea constante a menos 10 grados, porque si no se daña todo el proceso que estoy haciendo. Entonces, la temperatura tiene que mantenerse constante todo el tiempo. Yo no puedo ponerme a hacer esto con el control, tengo que mantenerla constante para que no se dañe el proceso que estoy llevando. Entonces, cuando necesito eso, que sea constante la temperatura, yo no puedo aplicar un control on-off. Tengo que aplicar un control que me permita a mí controlar en forma continua la temperatura y me la ajuste exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el problema del control on-off? Tiene dos problemas. Primero, el control on-off tiene dos problemas o dos ventajas. Primero, que no ajusta exactamente. No ajusta exactamente la temperatura. Si eso no lo aguantamos, perfecto, hágale, siga con control on-off. Y segundo problema que tiene el on-off es que pues ese cicleo puede dañar o daña los equipos. No solamente el controlador, sino todos los equipos los puede dañar, le puede entrar fatiga. ¿Sí? La fatiga de los materiales, estar dele para allá y para acá, cicleo de prendido y apagado los puede dañar. Y tercero, pues gasta más energía. Por ejemplo, en un aire acondicionado, ¿sí? Entonces usted deja que digamos, en un aire acondicionado usted apaga el sistema, ¿sí? Apaga el sistema y entonces el sistema se va a calentar. Y cuando usted llega a la temperatura esta, a 22, usted dice 22, entonces usted cuando lo apaga en 22, él se va a calentar. Y todo esto, si usted quiere mantenerlo en 22, pues usted, toda esta energía que se calienta, después tiene que sacarla. ¿Sí? Tiene que sacarla. Porque usted dejó calentar el sistema. Mientras que usted dice, no, yo quiero 22 exacto, nunca tendrá que sacar energía de más, porque no dejó esa energía, el cuarto está a 22 y nunca tiene que sacar energía de más. Entonces, gasta más energía. Si usted hace un análisis del consumo de energía, va a encontrar que los sistemas on-off gastan más que los sistemas de control continuo. Entonces, por eso los controles continuos se utilizan, porque ajustan perfectamente, ¿sí? No tienen cicleo, ¿sí? No dañan las cosas y gastan menos energía. Entonces, por eso, si tenemos la suficiente plata para montar un sistema, es mejor montar sistemas de control continuos.
Entonces, ¿qué es un sistema de control continuo? Entonces, vamos a mirar ahora los sistemas de control continuo. Un sistema de control continuo, como les he venido diciendo, es aquel que ajusta, característica principal es que ajusta la variable, ajusta perfectamente la variable a controlar. Obviamente, aunque usted tiene que poner tenemos que poner una nota, obviamente, si no existen perturbaciones, si no se presentan perturbaciones. Porque si le presenta una perturbación y él está en estado estable, pues él sí controla nuevamente, pero durante la perturbación, pues él va a tratar de volver a controlar. Me explico. ¿Qué es una perturbación? Yo le mostraba, digamos que un sistema de aire acondicionado tiene esta temperatura, digamos 22 grados. Usted dice 22 está constante, está bien. ¿Qué pasaría si por ejemplo hay una perturbación que llega más sol? ¿Sí? Por la ventana entra más sol. ¿Sí? Por la ventana entra más sol. Entonces, si la ventana entra más sol, quiere decir que la temperatura se va a subir. Eso es una perturbación. O que entró más gente. ¿Sí? Si entró más gente. Entonces, obligatoriamente, temporalmente, tiene que salirse de control. Él se irá un poquito a 23 grados, pero usted quiere 22. Pero el sistema, entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues ajustar el sistema de refrigeración para que vuelva otra vez a ser capaz de sacar el calor bajo la condición de mayor gente adentro o bajo la condición de más sol que se presentó. Entonces vuelve otra vez y lo ajusta ya. De aquí para adelante, pues, no importa. Digamos, aquí tenemos 20 personas y aquí tenemos 25. Pero con 20, con 25, él controla a 22 grados. Con 20 o con 25. Lo que pasa es que cuando hubo el paso, la perturbación de que estaban 20 y de pronto entraron 25, entonces uno siempre tiene que aguantarse un transitorito pequeño. ¿Sí? Eso es lo que estamos mirando. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en eso y cuánto nos desviamos? ¿Cuánto nos podemos desviar en el control para volver otra vez a controlar? Pero ajustamos otra vez. Siempre estamos ajustados, siempre tratamos de estar ajustados. Entonces, dependiendo de si la carga es estable, pues ellos van a regular hasta que la velocidad del compresor, hasta que esa sea la que necesitan para sacar el calor. Por ejemplo, si usted nunca abre la nevera, pues seguramente ya la carga térmica adentro será poca, y entonces el motor allá tendrá que disminuir hasta que lo mínimo que él es. Pero si usted abre la nevera, inmediatamente está produciendo una perturbación. Sí, es lo mismo. O sea, este diagrama también se puede mirar para la nevera. Usted tiene la nevera 4 grados centígrados en el refrigerador, no en el congelador, 4 grados centígrados. De pronto abrió la nevera, entonces obviamente se presenta un transitorio. La temperatura del ambiente en la nevera se va. Entonces, eso lo detecta, esa subida ya 5 o 6 grados, ya el controlador dice, ¡ay, se me subió a 6 grados! Entonces, acelera el compresor otra vez y vuélvalo a poner aquí. ¿Sí? Y lo pone otra vez. Entonces, digamos, aquí está unas revoluciones por segundo igual a 60 y tiene una carga, digamos, la nevera está cerrada, tiene una carga de 1000 vatios, por exagerar. Entonces, de pronto aparece aquí 1000 vatios, 1200 vatios, porque usted abrió la nevera. ¿Sí? Aquí cambió a 1200. Entonces, 1200 hizo que la temperatura se subiera. Entonces, ¿qué hace? RPS la sube a 80, sube las revoluciones. Entonces, aquí vuelve otra vez a tener 1800 y RPS 80. Pero ¿qué pasa si los 1800 usted cerró la nevera? Entonces, ¿qué pasó cuando cerró la nevera? Cuando cerró la nevera, entonces se baja la temperatura. Entonces de todos modos, él se da cuenta de que la nueva carga ya no es, perdón, aquí es 1200. Entonces tenemos 1200. Aquí sumamos 1200, duró la nevera, la puerta abierta hasta aquí, y luego la cerró. Entonces volvió otra vez a bajar la carga, ya cuando la cerró se volvió a bajar la carga a 1000. Entonces, ¿qué hace él? Pues
volver otra vez, se le bajó la temperatura, entonces él vuelve otra vez a RPS 60. Entonces se lo pasa ahí para arriba y para abajo. Entonces esa es la ventaja de tener un controlador que me trate de ajustar, siempre y cuando no se presenten estas perturbaciones, que se presentan en todo sistema. Por ejemplo, no voy a decir que el control continuo, ustedes dirán, el control continuo no ajusta tampoco, ¿no? Pues lógicamente que se trata de eso, de que ajuste bajo condiciones más o menos constantes en el tiempo de la carga. Si después la nevera dura cerrada 3 días, pues él no se mosqueará de las revoluciones. No se mosqueará porque nadie le abrió la nevera. Entonces no tiene por qué cambiar las condiciones externas. ¿Ve? Entonces, eso es lo que, digamos, lo que hace un control continuo. Ajusta. Profe, ¿Sí? o sea, Sí, no es que no lo había entendido bien ahorita que dijo, entonces este control sale mejor que el on-off. pues claro, sale mejor O sea, toda la y vida. pues ahorra más energía. Ahorra energía, ajusta la temperatura. O sea, ahí están las tres desventajas que tiene el otro. Las tres desventajas que tiene el on-off se las quitamos con el continuo. El control on-off no ajusta. Este sí ajusta. Este no produce ciclado porque el compresor no se prende y se apaga. Él simplemente está, fíjate que en la nevera el motor siempre estará que con 60 revoluciones, con 58, con 35 RPS, ¿sí? Pero nunca se apaga. O sea, no tiene que volver a arrancar de cero. No tiene que volver a inercia. Él está continuo. Siempre estará girando. Entonces no tiene cicleo. Porque es que si usted mantiene el motor prendido, nunca tendrá el pico de corriente. Nunca. ¿Sí? Nunca tendrá pico de corriente porque no tiene que arrancarlo de cero. Y si usted lo apaga así, en un motor, sí va a producir un cicleo. En cambio, si usted lo tiene prendido, ya está rotando. Es como cuando usted tiene una rueda de una cicla, usted le pone a darle vueltas. Si, la primera vez está quieta, le tiene que pegar usted un empujón para que empiece a rotar. O pongamos una rueda que tenga inercia, no de una cicla, sino de un Sí, tractomula. Póngala a girar. requiere Hágala más. girar. Cuando a usted le toca principiar, hacerla girar, le toca hacer fuerza. Entonces usted la tiene ya, la lleva a 50 revoluciones por segundo o a 20. Ya usted quiere cambiar a 21, a 25, ya no tiene que hacer tanto esfuerzo. Eso es la lógica de la dinámica, que dice que el torque es igual a I por alfa. Y entonces, si va a cambiar el alfa, si usted tiene que ver un alfa, la I no cambia, pero el alfa, si usted tiene que parar de 0 a 100 revoluciones, pues ya es un alfa grande. Entonces, tiene que poner un torque grande. Pero si usted tiene que parar de 21 a 22, pues ya el alfa, el cambio no es tan grande. Entonces, ya el torque no es tan grande. Lo mismo pasa aquí con calor, es lo mismo. La mecánica es la misma para todos. Entonces, usted no necesita, en un sistema de eso ya no tiene problemas porque no se presenta cicleo. Cambia la velocidad, pero no hay cicleo, no hay ese desgaste de arrancar desde cero. Y por último, usted no deja que la temperatura se vaya lejos de donde usted quiere controlar, entonces no necesita sacar más energía. Entonces, este sistema, pues, obviamente es el que tiene que utilizarse. ¿Sí? Eso, pues, necesita electrónica. O sea, últimamente, pues, eso necesita más electrónica que la otra. El otro es un simple relecito y pum, 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 prende y apague. Eso es fácil. Eso no vale tanta plata como vale esto. Pero ya ha avanzado tanto la tecnología que eso no, ya los precios están bajando. Bueno, entonces vamos a mirar el control continuo. ¿Sí? ¿Qué es el control continuo? El control continuo es el que tratamos de ajustar la referencia que queremos manipulando el actuador, a través de una estrategia. Entonces, esta estrategia, ¿sí? A través de una estrategia que se llama estrategia de control continuo. Ya no es una estrategia de control on-off. Fíjate que ya la estrategia de control on-off fue ¿cómo es la estrategia de control on-off? Si la temperatura del tal es mayor que T máxima, haga tal cosa. Eso es la estrategia. Haga tal cosa, haga tal cosa. Eso es una estrategia. ¿Qué hace usted cuando se le presenta tal situación? Eso es tener estrategia. Esa es la misma estrategia que ustedes tienen que tener para estudiar. No dejarse que llegan a los predios y no saben qué hacer en determinadas circunstancias. Si ustedes cuando estudien dicen, si a mí me preguntan que cuando tengo, por ejemplo, estática, si a mí me dan
usted ahora lo entiende mejor. Si me dan un apoyo simplemente apoyado, yo sé que en ese caso tengo que poner simplemente una reacción acá. Segundo caso, si a mí me dan una if, eso es un if, ¿sí? Una estrategia. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi estrategia para resolver problemas? Si a mí me dan un pasador, entonces aquí habrá un RY y un RX. Tercera estrategia, si a mí me dan un empotramiento, entonces aquí me parece un RX, un RY y un momento. Entonces, si usted sabe eso, si usted estudia con esa estrategia, entonces usted le va a ir bien, porque sabe qué tiene que hacer en cada caso. No se va a dejar coger. Y eso es lo mismo que, por eso le digo yo que programar es bonito por eso, porque le enseña a uno las estrategias. ¿Sí? Entonces, y lo mismo pasa en transferencia de calor y en todo el sistema. Si a mí me ponen que el aire está quieto, entonces es convección natural. Cosas de esas. ¿Sí? Es tan sencillo. Uno puede hacer su estrategia, ¿sí? Uno puede hacer su estrategia, ¿sí? Hasta para estudiar. Y por eso el que tiene estrategia para estudiar y para resolver problemas, entonces no le pasa lo que le pasa al que llega y simplemente resolvió problemas y no le puso cuidado a nada, sino que como solamente resuelve problemas hechos y no tiene estrategia para resolver problemas no hechos. Bueno, entonces aquí tenemos que establecer una estrategia de control continuo. ¿Cómo es la estrategia de control continuo? Entonces, ¿cómo sería la estrategia de control continuo? La estrategia de control continuo se basa, ¿sí? Se basará siempre en la estimación del error. Lo primero que tenemos nosotros del error de ajuste. Y para que entendamos eso, entonces ponemos aquí, si usted está bañándose, ¿sí? Y usted allá en el baño pues tiene la llave de agua caliente y la llave de agua fría. Y por aquí sale el agua, la mezcla. Entonces, ¿usted qué hace? Usted se está bañando, entonces abre la llave de agua fría y siente que le llega el chorro frío. Entonces usted dice, midió con el cuero, midió la temperatura del agua y dijo, uy, está lejos de la referencia que yo quiero. Yo quiero 38 grados o 37. Entonces va y actúa de acuerdo a esa diferencia. Y va y abre la llave de agua caliente. Entonces, cuando usted siente, va calentándose, y cuando usted siente, entonces ya va manipulando las dos llaves hasta que dice, llegué a la temperatura que quería. Lo mismo un carro, usted dice, yo quiero ir a 100 kilómetros por hora. ¿Qué hace usted? Pues mira el velocímetro, voy a 60. Entonces, la diferencia entre 100 y 60 es error. Entonces, el error es 100 menos 60, le da 40. Ah, como el error es grande, entonces tengo que hacer actuación. Lo mismo acá. Si usted dice 18 grados, si usted quiere 37, ¿usted qué va a hacer? Abre bastante la llave de agua caliente. Abre bastante la llave. Uy, toca abrir esta para que salga agua caliente. Pero ya cuando está en 37, en 36, usted ya no va a abrir más esta. ¿Cuál es el peligro de eso? Fíjese usted cuál es el peligro de esa actuación, que puede volverse oscilante, porque si usted se pasa de calidad aquí con el agua caliente, se quema, de pronto se pasa porque se sube la temperatura. Usted quería 37 grados, entonces usted tenía 20, entonces se subió la temperatura, usted abrió la llave mucho, se pasó y se quemó. ¿Por qué? Porque usted de pronto le puso una ampliación de ese error, lo amplió demasiado y puso demasiada agua caliente. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso, porque puede producir oscilaciones. Entonces, usted apenas sienta 50 grados aquí, de una vez a cerrar, entonces cierra más, entonces se le bajó más, bueno, entonces se produce oscilaciones. Ese es el problema de los controles continuos, que hay que sintonizarlos. Entonces, aquí le pasa lo mismo. Entonces, uno siempre maneja el error y en función del error, ¿sí? ¿Sí? En función del error, pues establece la actuación. ¿Sí? En función del error establece la actuación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, en el carro.
40 kilómetros de error, 40 kilómetros por hora de error. Entonces, ¿qué usted hace? ¿La actuación qué es? Pues es pichar el acelerador. Entonces, usted tiene allá el pie del acelerador aquí. Entonces, ¿qué hace usted? Lo pasa, que tiene el zapato, ¿sí? Entonces, usted llega y espicha y se mueve hasta aquí. ¿Sí? Hace esta actuación. Tanto. Si usted llega allá y dice 100 y tengo 99, usted no va a mover este pie. La actuación es poquitica. ¿Sí? Entonces, eso nos lleva a pensar que simplemente podemos establecer una relación entre la actuación y el error. Y existen distintas maneras de hacer una relación, esa es la estrategia. Distintas maneras de hacer una relación entre qué tanto actúo yo con respecto al error. Entonces, la primera opción, la primera lógica es hacer una actuación proporcional al error, simplemente. ¿Sí? Si el error es grande, la actuación grande. Como le dije en el carro, si usted está a 60 kilómetros por hora y quiere 100, es un error grande, 40 kilómetros por hora todavía es grande. Entonces usted, una actuación grande, mueve el pie del acelerador bastante. Si el error es pequeño, actuación pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿eso cómo se mide? Por ejemplo, en el caso de nosotros de la resistencia, el caso de si queremos controlar el tanque, ¿sí? Con un controlador proporcional, con un controlador continuo. Entonces, ¿qué hago? Entonces digo, mido la temperatura. Entonces, temperatura, error, será igual. Temperatura de referencia que yo quiero, menos la temperatura actual, me da el error. Ese es el error. Y la actuación, ¿qué será? Pues digo yo, el calor que voy a poner será proporcional a ese error. O sea, proporcional a la temperatura que yo quiero de referencia menos la temperatura actual del agua. Esa es, digamos, la primera estrategia que yo llevaría. Esa estrategia se llama estrategia proporcional o control proporcional. Control proporcional. Control proporcional. Esa sería la primera estrategia. Vamos a aprender esta primero, porque hay más estrategias. Vamos a mirar los errores, los defectos de esta estrategia para poder mirar otras estrategias. Entonces dice, ay, pero esta estrategia no me sirve. Entonces, ¿qué hago yo cuando me pase esto? Ah, pues tengo que hacer otra cosa. ¿Sí? Tengo que hacer otra cosa. Entonces, esta es la primera estrategia, que es el control proporcional. Entonces, el control proporcional se basa en eso. Entonces, decimos, simplemente para nuestro caso, vamos a decir que el calor de actuación tiene que ser igual a una constante proporcional por la diferencia entre la temperatura de referencia que yo quiero menos la temperatura actual. Por ejemplo, para el caso que estamos diciendo, la temperatura de referencia la quiero en 120 grados. Bueno, listo. Dependiendo de dónde vaya, ¿sí? De dónde vaya la temperatura, yo voy a actuar. Recuerden que la curva de temperatura, si yo empiezo en 20, temperatura, aquí tengo los 120, esta es la temperatura que yo quiero, yo empiezo en 20 grados aquí, pues al principio yo tengo un error grande, mire, tengo 100 grados de error. Obviamente la actuación va a ser grande, dependiendo del valor que yo le ponga al KSUP. Voy a poner unidades. Si esto tiene vatios, calor en vatios, pues esto será, la KSUP tendrá vatios por grado centígrado multiplicado por los grados centígrados de diferencia. O sea, que la KSUP es una medida de qué tantos vatios le voy a meter yo por cada grado centígrado de diferencia. Entonces yo le puedo meter muchos o le puedo meter pocos. Si le meto pocos, pues me demoraré. Si le meto muchos, pues no me demoraré, pero me puedo pasar. Entonces me pueden haber problemas con eso. Entonces, digamos que yo tengo estos 100. Entonces, la primera vez que yo le meta, dependiendo del K, si yo digo, bueno, vamos a poner un K sub P de 100 vatios por cada grado centígrado de diferencia. Entonces, ¿qué pasaría? El primer calor que yo pida, el primer inicial, el calor sub 1, será 100 vatios por grado centígrado multiplicado por 120 menos 20. Entonces me dará 100%. Entonces, el primer calor que yo estoy pidiendo será de 10.000 vatios.
Fíjense que ahí empezamos un problema, porque al principio el controlador pide mucho, pide 10.000 vatios. Y si usted quiere 120, acuerde de que solamente, para el sistema que tenemos, solamente necesita cuando esté usted en el estado estable, no necesita sino 2.000 vatios. Perdón, 2.000 vatios, sí, para llegar a 120. Entonces, fíjate que tendría que tener una resistencia mucho más grande que la que usted necesita en el estado estable, ¿sí? Para aguantarse esa situación. Entonces, por eso no hay que poner muy grande el K sub P. Así le cueste a uno un poquito más de lentitud, pero no puede pasar, porque usted le, no, que quería más rápido, pongámosle 1.000. 1.000 por 100 grados de diferencia que se meta en el momento inicial, le haría, en vez de dar 10.000 vatios, pide 100.000 vatios. ¿Dónde consigue usted una resistencia de 100.000 vatios? O la puede conseguir, pero la cuenta de la corriente y el sistema eléctrico que tiene que montar para montar una resistencia de esas, le sale por un ojo de la cara. Entonces, eso no puede ser. O sea, uno tiene que ser lógico con esto. Tenemos que aprender a ser lógicos con eso. Entonces, digamos, más adelante veremos eso, pero lo que yo quiero mostrarles es que eso habrá una transitoriedad. Entonces, ¿qué pasa? Pues que yo le meto supongamos que le metan los 10.000. Entonces, ¿qué pasa? Que la temperatura de 20 se empieza a subir. Se subirá, por ejemplo, en el siguiente instante de tiempo y se subirá a 30. Ah, pero cuando esté 30 ya el error ya no es tan grande, ya es apenas de 90. ¿Sí? Ya no es 100, sino 90. Entonces ya el controlador, entonces, ¿qué pide el controlador? Él va pidiendo de a poquito. Entonces ahora es 90%, porque la K es constante. Entonces 90% da 9.000, ya no pide sino 9.000. Entonces empieza a pedir 9.000, pero 9.000 todavía lo sigue calentando. Y así sucesivamente, el error va bajando. Entonces, lo que vemos es que el controlador va pidiendo, ¿sí? Vamos a decir, calor pedido por el controlador. ¿A qué será igual? A K sub P por T de referencia menos la T del agua en el instante I. Eso es lo que pide. Entonces, pero vamos a mirar aquí qué es lo que necesita. Cuando llegue, supongamos que llegue el evento, ¿qué necesita para mantener la temperatura en 120? ¿Qué necesitamos? Ya sabemos que no necesitamos sino, de acuerdo a lo que habíamos visto, de 2.000 vatios, ¿cierto? Para mantener los 120. Ya lo hemos estudiado para el modelo de sistema que tenemos. ¿Sí me entienden? Entonces, supongamos que la temperatura del agua logró llegar a 120. Entonces, ¿qué tenemos? Que ¿cuánto necesita el sistema? 2.000. ¿Cuánto pide para hacer ese control el controlador? Entonces sería Q pedido en el estado estable, en el estado donde lograra, sería 100 multiplicado por 120 menos los 120 que supuestamente los alcanzó. Entonces, ¿cuánto pediría? 0. Entonces, ¿qué pasa ahí? 0 vatios. ¿Qué estamos pasando? Estamos en una situación donde una cosa está pensando el burro, que el burro quiere 2.000, y otro el que lo están chillando, que él dice que 0 vatios. Entonces, ¿cómo? Entonces, lo que logramos aquí es que un controlador proporcional, pues no ajusta, no podría ajustar, porque para que ajuste, él tendría que pedir 2.000 vatios y él pide 0. Entonces, ¿cómo hace? Seguramente la única manera de lo que sucede es que por allá en la mitad del camino, se pondrán de acuerdo. Entonces, habrá una temperatura, ¿sí? Una temperatura final en donde lo que pida el controlador es igual a lo que necesita el sistema para lograr no los 120, sino esa temperatura donde ambos estén de acuerdo. Entonces, cuando están de acuerdo, ¿sí? Cuando están de acuerdo ambos, ¿qué vamos a tener? Cuando el controlador se ponga de acuerdo con el sistema. Entonces, el sistema está aquí. Se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en 120. Habrá una temperatura del agua final, que obviamente tendrá que ser menor que 120, en la cual lo que le suministre, el calor que se suministre aquí, que es este que se suministra aquí, es el pedido, es el que entrega el controlador, no el pedido, sino el que entrega el controlador de acuerdo a su criterio, de acuerdo a su estrategia.
calor pedido por el controlador o calor suministrado o calor que dice, vale K sub P por temperatura de referencia, que sigue siendo 120, por el menos la temperatura actual. Y en esa temperatura actual, ¿cuánto calor pierde el este? Entonces, como es un estado estable, esa temperatura, pues ya es cuando se estabilizaron, ¿sí? Ya se pusieron de acuerdo, quiere decir que se estabilizaron. Entonces, cuando se estabilizaron, ya no estamos en transitorio, estamos en estado estable. Entonces, en el estado estable, ¿cuál será el calor que esto? Entonces, lo que, digamos, y aquí son no 2000 vatios, sino paramos en 1800. Entonces, 1800 que le entrega y 1800 que salen aquí. Y 1800 que le entregue el agua, 1800 que le entrega la resistencia, 1800 que le entregue el agua al recipiente y 1800 que bota al ambiente. Entonces, estamos en estado estable. Entonces, ese estado estable es 1800. Puedo decir que ese calor simplemente en estado estable es igual, para hacerlo rápido, a la temperatura final del agua menos la temperatura ambiente, que son 20 grados, o sea, dividido por las resistencias que hay en el camino, que es 1 sobre H1 por A1 más 1 sobre H2 por A2. Son las dos resistencias que encuentra. Esta resistencia aquí consideramos que no existe resistencia, porque la temperatura es constante, y aquí hay otra resistencia. Entonces, ese calor requerido para lograr esta temperatura final, que tiene que ser igual a la que diga el controlador, entonces permitirá que K sub P por 120 menos esa temperatura final, en donde lo que pida el controlador sea igual a lo que necesita el controlador. En este caso esto valía 100 y esto valía 25, ¿sí? Allá en nuestro sistema, Entonces aquí habrá, si ponemos un K sub P de 100, tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Un K sub P de 100, pues la incógnita K sub P ya la sentamos aquí. Y la otra incógnita es T final. ¿Cuánto vará la T final en la cual se estabiliza un sistema si yo pongo un K sub P de 100? En un sistema de control proporcional, en el cual el controlador pide esto y eso será eso que pida, eso que suministra, será lo que necesita el sistema para mantener la temperatura, que obviamente no es 120. Esta temperatura final no es 120, porque tendrá que ser menor, ¿sí? Para que logre eso. ¿Cuánto da? Háganlo. ¿Y cuántos vatios se necesitan para eso? ¿Cuántos vatios pediría? Entonces, ¿cuántos vatios y cuál es la temperatura final? Profe, a mí me da 103.80. 103 grados, ¿sí? Hay que le da 103 y pico. Entonces, bueno, entonces sería en el equilibrio o cuando se pongan de acuerdo el controlador proporcional o cuando se ponga de acuerdo el controlador con el sistema, tendremos que 100 multiplicado por 120 menos 103, como y pico, o sea, algo así, pues obviamente es igual a 103.3 menos 20 sobre 1 sobre 100 más 1 sobre 25. ¿Y eso cuánto da? Aquí da 120 menos 103, nos daría como 17, ¿sí? 17% serían 1700 vatios. Entonces está pidiendo, el controlador dice 1700 vatios. Y esos 1700 son los mismos 1700 vatios que necesita el agua para llegar a 103. ¿Sí? Entonces
Entonces, es menos que no puede, el controlador no le pide los 2000 que necesita. Recuerden que el agua necesita 2000 para llegar a 120. Si aquí fuera 120, tendríamos que esto sería 2000. Háganlo y verá. ¿Sí? Si tenemos 120, que es lo que en el estado estable, menos 20, queda 100, sobre 1 sobre 100, que es 0.01, más 1 sobre 25, 0.04. ¿Sí? Entonces daría 100 sobre 0.05, nos daría 10.000 dividido por 5, 2.000. Entonces necesito 2.000 vatios, que es en el estado estable. 2.000 vatios necesito para llegar a 120. Pero para llegar a 103 solamente necesito 1.700. Y 1.700 es lo que dice el controlador que le puede dar bajo su estrategia. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de eso? Sacamos la siguiente conclusión. Un controlador solo P, un controlador solo proporcional correctamente lo que se requiere. O sea, él sí la mantiene constante todo el tiempo. Ay, ¿me escuchan? Profe. No ajusta correctamente. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Mire. Si yo pido 120, el controlador parte de 20, pero llevará el sistema a un estado estable, ¿sí? Pero en 103.3, no a 120. Entonces tendremos un error de 17 grados de error. No ajusta, pero controla a 103. Controla a 103. ¿No? Entonces no sirve para controlar. O sea, trata de controlar, pero no controla. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para controlar mejor? Pues la otra opción sería cambiar el KSUP. Entonces yo le digo, si ponemos el KSUP no de 100, sino ponemos el KSUP de 1000, pues entonces ya el error será menor. Pero eso nos hace que la primera vez que pidamos calor se nos desmadra la esta. Entonces vamos a mirar eso ya concretamente vamos a meter, pues como yo les comentaba, el interés mío en estos análisis no es solamente que nosotros seamos capaces de modelar un sistema, modelar térmicamente un sistema, sino que podamos adicionarle a ese modelo térmico el modelo de control, el modelo del controlador. Ya lo hicimos en el caso del controlador on-off. Teníamos aquí el modelo del térmico, era la ecuación esa que decía TW en el tiempo I más 1 es igual a TW en el tiempo I más dt de omega en dt por delta T, donde este dt omega de T valía Q menos H a sub W por T del agua en el tiempo I menos T del recipiente en el tiempo I sobre M sub P. O sea, aquí tenemos modelado térmicamente. Esto es el modelo térmico y todas las ecuaciones que están ahí. Y a eso le sumamos las ecuaciones del modelo de estado cuando era control on-off. Entonces le decimos if, TWI, bueno, todo el código que pusimos allá y ya. Entonces estamos haciendo un sistema más complejo. El sistema térmico más el modelo del controlador. Entonces ahora tenemos que hacer lo mismo. Para nuestro modelo de control continuo tenemos que hacer el mismo modelo térmico del sistema y el modelo del controlador. En este caso el modelo del controlador es muy sencillo, porque el modelo del controlador ¿qué es? Que pida el Q sub I. Aquí era el Q sub I, tenía varias opciones, que Q sub I valía 0, o que el Q sub I valía el Q anterior, o que el Q sub I valía el Q máximo. Aquí teníamos puestos problemas. ¿Sí? El Q sub I, aquí no, aquí tenemos para el caso del controlador PI, decimos el Q sub I siempre valdrá simplemente el K sub P por T de referencia menos T sub W sub I. Muy fácil. Muy fácil. Solamente tenemos que calcular eso. Y fuera de eso, pues este Q sub I lo tenemos que guardar en un vector. Así como guardamos las temperaturas, guardamos también los calores. Y ya. Entonces, el modelo del controlador aquí es bola a bola.
Entonces vamos a mirar, vamos a abrir nuevamente, vamos a mirar el programa. Entonces ahora vamos a mirar un programa que ya he hecho, pero que no es este control MATLAB simple, sino control on-off, puro P. Entonces decimos, ábralo, open, no, tengo que irme al home, ábralo, la aplicación, KIDE, y búsquelo, bronze. Y este lo tengo ya, se llama tanque MATLAB control P, quiere decir que lo estamos, aquí este tanque MATLAB era solo, tanque MATLAB control es on-off, tanque MATLAB control P es con control solo proporcional, entonces voy allá, entonces lo abro. Entonces es fíjate que el programa es el mismo, yo lo hago así para que no nos perdamos y simplemente tenemos en la referencia, tenemos cómo se comporta el sistema. Ya sabemos cómo se comporta el sistema, digamos, qué calor necesita para alcanzar tal temperatura. Todo eso lo tenemos porque de acuerdo a estos valores, ya el modelo térmico del sistema lo tenemos claro, lo tenemos más o menos estudiado. ¿Y qué pasa por dentro? Pues por dentro lo que hay es, ¿qué habrá? Pues por dentro lo que hay es una modificacioncita en donde el programa es el mismo del anterior, donde decimos, leemos los datos, pero aquí en este caso tenemos que leer la constante proporcional, ¿sí? Obviamente tenemos que leerla y nosotros tenemos que dar el valor. Y la temperatura de referencia que queremos. Ahora solamente habrá una sola, porque aquí el control tratamos de controlar una sola temperatura, no la temperatura, no un rango, sino una sola. Y lo demás, pues es el modelo, miren, ahí está, el modelo térmico, ¿sí? Y tenemos que, pues, hacer unos vectores adicionales para el calor. Ahora, ¿cómo es el calor en el caso de un controlador? ¿Cómo va cambiando ese calor? Acuérdense que habíamos visto que el calor va cambiando en la medida que cambia el error, entonces tenemos que guardarlo en un vector. Lo mismo, estos dos, temperatura de referencia subir y calor de referencia, solamente los para dibujo, o sea, lo estoy guardando los constantes, la temperatura de referencia la estoy guardando en un vector para poderla dibujar. Y el calor máximo también, quiero mirar la resistencia que yo tengo para ver cuál es la resistencia que tengo y cuánto me está pidiendo el controlador, que es otra cosa, para poderlas comparar. Y ya en el modelo, pues lo que hay es el mismo modelo térmico, que es este, cómo cambian las temperaturas, cómo actualizo el índice y solamente calculo la constante proporcional. Pues voy a hacer dos pasos. La constante proporcional es K sub P por la temperatura de referencia menos T sub I. Eso es todo lo que tengo que poner adicional en el while. Cada vez que calculo una temperatura, hágame el favor y me calcula cuánto sería la componente proporcional. Y eso será lo que voy a actuar. El Q sub I tendrá que ser eso. Aquí estoy guardando una T de referencia para, bueno, aquí lo estoy repitiendo. Ah, no, este es para el primer punto y este es para estarla guardando todo el tiempo, para que vaya guardando, 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 guardando. Y ya, y luego presento los resultados. Entonces los resultados los presento. Aquí he puesto otras cosas, después las miraremos, pero básicamente lo que estoy mostrando es el vector de temperaturas, ¿sí? Y el vector de calor con respecto a la temperatura de referencia y con respecto al calor de referencia. Después miraremos estos dos cajones, ¿sí? Que son los calores que se requerían en caso de que cumpliéramos con la temperatura de referencia, la formulita esa que vimos allá. Calor requerido es igual a temperatura de referencia menos temperatura de ambiente sobre la suma de las resistencias. ¿Sí? Y el calor del controlador, pues es el calor que el controlador dice que quiere, es el calor, estamos mirando el histórico del calor. Listo, eso es todo lo que hay que hacer. Nuestro programa es el mismo de siempre, simplemente que le hemos adicionado esta instruccioncita, estas dos. Esta es la única. Ese es el control. Eso es todo lo que hay que poner para controlar eso. Un control proporcional es eso, una instrucción. Muy fácil. Entonces nos vamos a correrlo y le decimos corra. Ahora aquí está mi programa.
Ya en el modo de ejecución, vamos a correr los 3000 segundos. Tenemos un KSUP de 100, como veíamos. Tenemos una temperatura de referencia de 120. Entonces ya sabemos la respuesta. Aquí en estos cajoncitos estoy mostrando la temperatura final. Ya sabemos que, ¿cuánto tiene que dar aquí? 103, ¿sí o no? Para este controlador de KSUP P100. Esta QSUS es simplemente esta es la resistencia que tengo montada. Solamente para saber la resistencia que tengo montada y qué es lo que me pide en términos de calor el sistema de control. Entonces vamos a mirar qué pasa. ¿Qué pasa? Entonces le decimos ejecute. Entonces ahí se ve qué sucede. Vemos que pedimos 120. Aquí está. Ahí ya estamos dibujando. Para eso fue el vector S. Pero él encontró 103, mire. La curva de temperatura del agua solamente llegó a 103. 103.33, que fue lo que llegó. Pidió 1666, que era el producto de 120 menos 103, me da 16 grados de error por 100, 1600. El controlador está pidiendo 1600. ¿Cuánto necesita? 2000. Ya sabemos que para 120 necesita 2000. Y él solamente le puede pedir 1666. Pero 1666 es lo que necesita para mantenerse a 103. Mientras que 2000 es lo que necesita para mantenerse a 120. El controlador no puede funcionar si no hay error, ¿sí? Fíjense que esa es la desventaja del controlador proporcional, que si el error es 0, pues él pide 0. Entonces no podría funcionar. Aquí vemos otras cosas que quiero que analicemos. Es primero, que no ajusta. Entonces la primera desventaja que tiene el controlador solo proporcional es que no ajusta. Usted puede poner cualquier controlador proporcional en cualquier sistema, en cualquiera, y nunca ajustará. Nunca ajustará. ¿Sí? Y entonces tenemos ese problemita, dos problemitas con el controlador proporcional solo. Tenemos dos problemitas que los podemos observar aquí claramente. Primer problema, no ajusta, o sea, él no es capaz de hacer llegar la temperatura que queremos de 120, referencia de 120, no es capaz de hacerla ajustar. Él sí llega a un estado estable, pero mucho menos que la temperatura que se desea. Controla, pero controla un poco lejos. Segundo error o segunda problemita que se ve aquí es que dependiendo de la constante proporcional, él nos va a pedir de pronto mucho calor. Fíjate que en este caso nos está pidiendo 10.000 vatios. Aquí estoy dibujando el caso I, ¿sí? Entonces, él me está al principio pide 10.000 y luego va disminuyendo, hasta que al final lo que pide es 1.666. Es lo último que pide, en la medida que el error se disminuye. Prefiere que él va disminuyendo lo que pide, porque en la medida que él pide menos es porque el error se está haciendo cada vez más pequeño y el producto K sub P por ese error se hace más pequeño, hasta que llega a 1.666, que es esta línea azul. Aquí lo ven, 1.666. Pero, fíjense ustedes que aquí tenemos que empezar a mirar, por eso pinto la recta esta roja, que es la de Q sub S 1000, para indicar que si yo tengo una resistencia de 1000, ni siquiera, esto es matemática, ¿sí? Pero si yo estoy montando una resistencia de 1000, ¿qué pasará? Ni siquiera el sistema podrá llegar a 103, porque él no tiene una resistencia de 1000. Entonces no puedo, así diga el controlador pida 1600, ¿de dónde lo saca? ¿De dónde? Si no los tiene. Pero hay que chequear eso. Si yo quiero que eso controle, por lo menos tengo que poner aquí 1700, ¿no? Es decir, no voy a poner una resistencia de 1700 vatios. Es así. Entonces, esta línea, cuando yo le digo ejecute, ya por lo menos se igualó con lo que él pide. Ya por lo menos en el estado estable es capaz. Y si pongo una de 2000, pues también. Eso nos está mostrando, ¿sí?, que la resistencia que tengo es mayor que lo que pide. Entonces, esto sería posible. Sería posible.
Pero tengo problemas cuando pide más de 10.000, porque aquí no va a dar. Entonces, ¿qué pasará así con esto? Pues que eso se nos va a alargar el chico, porque aquí el sistema matemático supone que los 10.000 se los estamos dando. Entonces, por eso responde así rápido. Pero como no le estamos dando eso, entonces habría que mirar que eso se demora más. Entonces yo tendría que poner una resistencia de 10.000 o de 11.000. Voy a poner una resistencia de 11.000. ¿Sí? ¿Qué pasaría si pongo una resistencia de 11.000? Pues una resistencia de 11.000, si la pongo, pues mire que la resistencia de 11.000 es más grande que todo lo que pueda pedir el controlador. Entonces, esta respuesta que está aquí sería posible con esta resistencia de 11.000. Pero tengo que tener cuidado con eso. No es pedir por pedir. Por eso, entonces, si yo quiero bajar la resistencia inicial, tengo que poner una K sub P de 50 nada más, para que no me pida tanto. ¿Sí? Yo le digo ejecute, pero ¿qué tiene en contra pedir un K sub P de 50? Miren ustedes esta curva. Siempre llegará a 103 ahora. Una K sub P de 50. Primero, se ampliará el error. Y segundo, ¿sí? Bueno, ya la resistencia máxima es de 5.000, ya puedo bajarla, pero el error se me amplía. Apenas alcanzará hasta 91 y yo pido 120. Pido 120. Ahora, si yo, entonces, yo quiero, entonces el problema está al revés, se me aumenta se me aumenta el error, pero la resistencia que tengo que poner es menor, entonces aquí puedo poner una resistencia de 6.000 o es 6.000 nada más. Sí, fíjate que aquí puedo poner una resistencia de 6.000 porque está por encima de lo que él pide. La línea azul es lo que él pide en cualquier instante, entonces esta siempre está por encima de lo que él pide. Entonces arreglo un problema, pero desarreglo el otro. Supongamos que yo pongo la de 6.000 y digo, no, pero para que el error sea menos, entonces en vez de poner una K sub P de 100, pongo una K sub P de 500. Una K sub P de 500 me hará que el error sea menor. Mire, el error ahora 4 grados nomás. Pero ¿qué pasa? Mire el pico, 6 por 10 a la 4, pide 60.000. Y yo tengo una resistencia de 6.000 nomás. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo tengo que cuidar ambas cosas. Tengo que tener la resistencia que necesito y ajustar el error. Pero aquí tengo una contradicción entre ambos. ¿Sí? Tengo una contradicción. Entonces, no puedo tratar de ajustar, solo proporcional, ajustarlo lo más posible, que aquí tengo 4 grados de error nomás, de 116. Pero al principio me pediría mucho. Cuando los errores sean grandes me pediría mucho porque 500 por un error grande me pide demasiado. Entonces eso me daría problema. Yo tengo que tener ambos. Entonces la única manera de arreglar ambos no lo puedo hacer así. Decir, a punta de K sub P no voy a arreglar nada. ¿Sí? Porque yo digo, quiero ajustarlo de la resistencia. Entonces pongo un K sub P pequeño. ¿Sí? 50. Ahí sí la resistencia es capaz, pero entonces el error se me amplía. Entonces, una cosa por otra. No, un K sub P grande. Sí, ajusto más, pero entonces me pide mucha resistencia, me pide mucho calor al principio. Entonces, no me sirve ninguno de los dos. Yo tengo que arreglar ambos problemas. Yo siempre debo tener una resistencia que sea mayor que la que me pide el sistema. O sea, porque si el controlador pide, tengo que darle. ¿Sí? Tengo que darle. No es que me quedo colgado. Entonces, para eso necesito cambiar de estrategia. Cambiar de estrategia. No puedo seguir con la misma estrategia, que sea solamente proporcional. Solamente proporcional. Bueno, yo quisiera decirle otras palabritas con respecto a este tipo de análisis. Ustedes ya han visto ahí, este tipo de análisis es un análisis que estamos haciendo aquí, que no es un análisis absolutamente matemático. O sea, fíjense ustedes que aquí hemos utilizado modelos discretos, tanto del sistema como del controlador. ¿Sí? Modelos discretos. Y podemos poner el delta T pequeñito y sigue siendo discreto, que nos da más puntos, pero son modelos discretos.
¿Qué ventajas tiene esto? Fíjate que ya lo hemos hablado. Primera ventaja que tenemos esto, no necesitamos saber matemáticas, no necesitamos, pues sí necesitamos saber matemáticas, multiplicar y dividir y sumar y saber qué es una integral y saber qué es una derivada, pero no necesitamos conocer que la integral de x sobre x es el logaritmo, ni que la integral del coseno es igual a seno, ni que la transformada de Laplace, la transformada de Laplace de tal función es tal, ni de pasar del espacio del tiempo al espacio de la transformada de Laplace, que es lo que hacen por allá en los cursos de control dinámico. ¿Sí? O sea, esto no es un curso de matemáticas donde aplicamos toda la matemática analógica y transformada de Laplace y transformada Z. No estamos utilizando nada de eso porque esos son los cursos que dan en control dinámico. Donde allá para evitarse los problemas. Acuérdense que las transformadas de Laplace solamente transformadas de Laplace de funciones sencillas. Hay que A coseno de teta. La transformada de Laplace de una constante. Ah, sí, la transformada de Laplace de una constante es tal cosa. No me acuerdo ahorita cuánto es. ¿Sí? Pero eso lo único que hace es permitirme a mí analizar el modelo, ¿sí? del sistema en transformada de Laplace. ¿Sí? Entonces entro aquí y salgo aquí. Entonces paso a transformar de Laplace. Entonces aquí hablan allá de ceros, de polos, de no sé qué más cosas, y de control no saben ni qué es el control. O sea, eso, pues les nombran eso, pero como la matemática envuelve todo el problema de resolver transformadas de Laplace y todo, nos opaca, es una nube que no deja ver qué es lo que está sucediendo físicamente. Entonces nosotros no vamos a trabajar eso. Este no es un curso de matemáticas, son herramientas. Esta herramienta es mucho mejor. Entonces nosotros en vez de transformar en el sistema y el controlador en transformada de Laplace, estamos utilizando transformada en el espacio del tiempo, es que estamos trabajando nosotros. O sea, todas las ecuaciones son de tiempo. Mire que allá dice TT igual a 1, TT sub I, y todo es en el tiempo. Q en el tiempo I, temperatura en el tiempo I, todo es en el espacio del tiempo. ¿Y qué ventaja tiene trabajar en el espacio del tiempo? Pues que esas ecuaciones que ustedes tienen son ecuaciones que nosotros las tenemos muy agarradas con el concepto. O sea, cuando yo digo Q, cuando yo digo dt, de omega en dt, y digo que eso es igual a Q dt menos h AW por T menos T sobre M menos P, esto físicamente yo lo entiendo muy bien, porque esto es balance de calor, ¿sí? Un balance de calor dividido por la inercia, y eso lo entiendo muy bien, y yo no tengo que hacer sino esto, y lo entiendo, qué es lo que pasa. Cuando yo vea errores por allá o cuando vea respuestas, yo puedo ir a saber qué es lo que tengo que modificar para cambiar una derivada. Por ejemplo, si yo quiero que aumente la derivada, yo tengo que aumentar el calor. Y en cambio, en transformada de Laplace, ni entiendo. Fuera de eso, transformada de Laplace no es capaz de hacer esto, porque si yo pongo que esta h es variable, no es capaz, eso no son capaces. Ellos solamente hacen modelitos de primer orden y de segundo orden. ¿Sí? Y eso no sirve, no son capaces de modelar un sistema de verdad. Entonces, eso no es lo que yo quiero. Yo pienso que si trabajamos en este modelo, en el tiempo, tanto el modelo del sistema como el modelo del controlador, que fíjate que el modelo del controlador es simplemente decir QI es igual a K sub P por T de referencia menos T omega I. Ahí estamos en el tiempo, los valores que tienen en el tiempo, y eso es todo lo que tenemos que hacer. Y está mucho más cercano eso a la realidad y nos muestra lo mismo. Que dirán, pero estamos en un sistema discreto, nos toca repetir y repetir 1000 veces eso. Pero ¿qué es el problema? Para eso los computadores ahora son rápidos. Para eso los computadores son rápidos. Para eso hablamos de que tenemos inclusive ahora computadores de 10 núcleos y 30 hilos y supercomputadoras y todo eso. Necesitamos supercomputadoras para esto, pues le metemos supercomputadora para resolver eso. Y no nos metemos en las restricciones que tiene el método de la transformada de Laplace, que el método de la transformada de Laplace, primero tenemos que aprender todas esas fórmulas de la transformada de Laplace
Y segundo, solamente sirve para los casos donde la puede aplicar la transformada de Laplace, que no se puede aplicar en todos los casos. Entonces, ¿eso para qué? Seguimos, entonces, les aclaro que estamos trabajando en un sistema donde estamos aprovechando la velocidad de los computadores para hacer cálculos reiterativos y que ustedes aprendan y utilicen esa estrategia cuando se les olvide, pueden modelar cualquier sistema en el tiempo y resolverlo, y resuelve muy bien y no necesitan acordarse de todo eso. Bien, se nos acabó el tiempo. En la próxima clase, entonces, seguimos mirando cómo mejoramos el problema de la no ajuste que tiene el controlador solamente proporcional. Entonces, ya por hoy, dejamos así. Que tengan buen fin de semana. Profesor, qué pena. Sí, señor. ¿Será que usted puede subir las 3 clases anteriores? Pues yo subí ya las 2 clases anteriores, que son las del B1, que son las mismas del D1. O sea, lo que vemos allá es más o menos la misma, un poquito diferente, pero es